Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics, muchas gracias. Capítulo 9. Lista de verificación 9. Coopere con su compañero de trabajo Singularity F. Fuyuki, 2004. Ritsuka lo miró fijamente. Él tuvo, no tengo idea de lo que acaba de pasar. Fue todo un borrón de látigos de sombras que chocaron contra Match como olas violentas contra una roca hasta el último momento, cuando Match se estrelló contra un pilar. Luego había perdido la noción de lo que había sucedido hasta que Match estuvo en el aire y estrelló su escudo contra la mujer oscura. Esto no era para lo que se había inscrito cuando habló con el reclutador. De hecho, el reclutador no le informó que arriesgaría su vida para salvar el mundo hasta después de haberse inscrito y necesitarlo para firmar un montón de documentos. Cifras de que ese tipo todavía había estado ocultando información. Probablemente había una cláusula en esa masa de papeleo que también vendió su alma. 7. Pero supuso que era lo que había acordado. Se había registrado para ayudar a proteger a la humanidad y ahora incluía ver peleas que no estarían fuera de lugar en una película de superhéroes. El golpeteo de los talones en el suelo volvió la cabeza para ver a Olga salir de detrás del pilar detrás del cual se había escondido y, con un movimiento de su cabello, caminar tranquilamente sobre los escombros y las rocas dispersas hacia Match y el enemigo en disolución. Sintiéndose perdida, Ritsuka la siguió. Match estaba apoyado contra la farola rota, sin aliento. Cuando el director se acercó, Match levantó la vista e intentó ponerse de pie. Está bien, ganamos, Match jadeó, con los ojos muy abiertos de asombro. Estaba seguro de que no tenía ninguna oportunidad, pero en realidad ganamos. Olga asintió una vez, con una sonrisa en su rostro. Pero antes de que ella o Ritsuka pudieran hablar, el pitido de un comunicador sonó tanto del comunicador del director como del de Ritsuka, mientras escupían un holograma de Román en Caldea, luciendo un poco molestos. Lo siento, no hay tiempo para descansar más, dijo Román antes de que la voz de otra persona murmurara algunas palabras a Román desde fuera de la pantalla. Una señal similar a la anterior se dirige hacia allí. No tengo que decirte lo que debes hacer, ¿verdad? Ritsuka estaba alarmada, pero no tanto como Match y Olga. ¿Qué? ¿La misma señal? De ninguna manera. Match estuvo a punto de entrar en pánico ante la idea de luchar contra otro ciervo como ese. Olga, por otro lado, tembló una vez y luego estalló en una carrera. Retirada. Match. Ritsuka. Date prisa. Tenemos que salir de aquí ahora. Vamos, maestro. Match lo agarró de la mano cuando ella comenzó a correr. Tenemos que movernos. Ritsuka parpadeó ante la mano que sostenía Match antes de darse cuenta tardíamente de que necesitaba correr solo. Derecha. Antes de partir, sacudiendo su brazo para liberarlo de Match, Olga pensó que ella y sus subordinados lograron un ritmo sorprendentemente rápido. Por supuesto, esa opinión excluía a Match, que ahora era un demi-servant increíble que probablemente podría derrotarlos a los dos mientras cargaba el doble de su peso combinado en escudo y armadura. Olga castigó sus pensamientos. No es de extrañar los cambios que hizo convertirse en demi-servant para Match hasta después de que terminó la misión. Chaldea pudo examinar las diferencias en fuerza, resistencia, maná, agilidad y suerte después de que el futuro de la humanidad estuviera asegurado una vez más. Olga volvió a concentrarse en correr y no se dio cuenta de que ya había dado un paso en falso. Olga sintió que su pie se doblaba y se deslizaba mientras entraba en un bache en la calle. Lloró mientras molía sus brazos con el viento, tratando de evitar caerse de bruces. Ella falló y se extendió sobre el pavimento antes de apretar los dientes y volver a levantarse, respirando con dificultad todo el tiempo. Ella no fue un fracaso. Ella no moriría aquí. Ella lo demostraría. Pero el plebeyo ya se había detenido junto a ella, jadeando mientras trataba de recuperar el aliento. Ese idiota. Necesitaban regresar a la mansión Tosaka. Tenía una runa defensiva colocada allí y podía usar la terminal Leiline para ayudar a establecer una defensa. Pero solo si llegaron allí.
¡Muévete! No podemos quedarnos aquí, gritó. El niño asintió y comenzó a correr de nuevo. Ella también se fue, al ver el puente a la vista. Román. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay sirvientes aquí? Ella chasqueó. Román tenía Sheva y Laplace, debería poder obtener algún tipo de lecturas. Incluso Román debería poder hacer eso. Román solo habló por el audio, ya veo, asumimos que esto fue después de la Guerra del Santo Grial, pero podría ser que la Guerra del Santo Grial todavía está sucediendo. Pero algo ha salido terriblemente mal. Las medidas de maná también están muy lejos. Alto, lo suficientemente alto como para que un ciervo se mantenga solo desde la atmósfera y el Santo Grial. Olga habría apretado los dientes ante eso, pero sus pulmones necesitaban el oxígeno que salía de su boca. Le dolían los costados, pero la idea de ser blanco de otro ciervo fue suficiente para inspirarla a ignorarlo, incluso mientras corrían por la gran intersección que estaba frente al puente. No había necesitado correr así desde nunca. Ni siquiera cuando ella era una de las candidatas maestras antes de que padre muriera y realizaran entrenamiento físico si ella había corrido así de duro por tanto tiempo. Y lo había odiado en aquel entonces y no lo odiaba menos ahora. Pero ella no iba a rendirse y ser asesinada ahora. Ella era una animusfera. Si ese es el caso, entonces si los maestros murieron en cualquier evento que causó esto, entonces sería natural que los sirvientes se volvieran sin maestros. En ese caso, no es sorprendente que estén tratando de atacar a otros servidores, continuó Román. Match escuchó por delante de los dos corredores humanos. Entonces, mientras esté aquí, seremos blanco de otros sirvientes. Poco ético y lógico. Olga estaba molesta por la injusticia cometida. Pero Match no tiene nada que ver con el Grial. Eso es solo un fantasma errante que se volvió loco. Gritó, enojada por las acciones peligrosas, injustificadas e ilógicas de estos extraños sirvientes. No tenía ninguna razón para actuar así en este tipo de lugar. No lo sé. Román gritó de vuelta. Nunca antes había escuchado algo así. Creo que solo quieren matar a otros sirvientes hasta que se llene el Grial. Entonces haz algo útil y lleva al técnico allí. Al menos debería poder decirnos quiénes son los sirvientes. Ordenó Olga. Necesitaban saberlo. Match apenas pudo derrotar al último ciervo, y sin un fantasma noble o un maestro competente, necesitaban cualquier ventaja que pudieran obtener. Y lo único que podían obtener ahora era el conocimiento de los servidores enemigos. Sus nombres verdaderos, sus debilidades, su clase y todo lo demás. Preferiblemente antes de que incluso tuvieran que luchar contra ellos. El trío de corredores pisó el puente y 4 dagas volaron desde la sombra de un pilar del puente detrás de ellos. Maestro. Director. Match gritó incluso mientras cambiaba rápidamente su rumbo para interponerse entre ellos y el sirviente que los emboscaba. Su escudo sonaba cuando las dagas rebotaban. Se ha confirmado la señal de otro ciervo, es un ciervo de clase asesino. Román anunció innecesariamente. Un poco tarde para ese romano. Olga gruñó mientras se cubría detrás del escudo. No sentía que pudiera correr otro paso. Le ardían las piernas, tenía la garganta seca y el dolor en el costado se había convertido en un dolor real. Y el sirviente ya estaba aquí. El ciervo, como el último, estaba hecho de una sombra solidificada brillante y de su piel se filtraban nubes negras de niebla que cubrían el cuerpo. El asesino se rió siniestramente, un sonido espeluznante como el de una voz ronca tratando de toser un pulmón. Lo encontré, dijo el asesino. Nueva presa. El Grial será mío. Olga se estremeció. La voz era como un pronunciamiento de fatalidad. Maldición sobre su cabeza. Puedo pelear. Match lloró fielmente. Ella podría ser capaz de ganar. Este era Assassin, el más débil de los sirvientes. Seguramente Match podría ganar. Ella venció al otro ciervo después de todo. Senpai, por favor dame tus órdenes. Pero el asesino ya había saltado al aire y estaba colgado como un mono grande y malvado de uno de los pilares que se conectan al arco del puente. Olga notó que el brazo derecho que estaba envuelto alrededor del pilar era extraño. Como si fuera demasiado largo para ser un brazo humano. Pero ella no sabía qué asesino era. No es que probablemente hubiera ayudado.
Los sirvientes asesinos eran conocidos por sus legendarias leyendas, por ser muy reservados sobre sus habilidades de combate directo. La leyenda de cualquier asesino estaba más centrada en cómo mataron en secreto a su víctima que en lo fuertes que eran. Varias dagas más volaron desde arriba de ellas y Match levantó su escudo para bloquear. Pero para cuando Match bajó su escudo nuevamente para dejar que Olga viera lo que Assassin haría después, Assassin se había ido. Match parpadeó, el horror apareció en su rostro. Había golpeado al último ciervo por la piel de sus dientes, pero luego el terreno la había favorecido. Aquí, el terreno favoreció a Assassin. Probablemente los había traído aquí a propósito. Sus ojos parpadearon entre los pilares, buscando dónde se escondía Assassin. No hay, espera. La niebla y la capa negras de Assassin ayudaron a ocultarlo entre el cielo lleno de humo, pero las llamas parpadeantes de la ciudad en llamas lo iluminaron hasta los ojos. Match lo miró con cautela. Asesino tenía una ventaja aquí. Podía arrojar dagas desde los pilares sobre ella, pero ella no podía ir tras él. Ella no podía subir a los pilares. Pero podría ser capaz de lanzarse desde los pilares para alcanzar las alturas a las que Assassin estaba colgando. Match miró los pilares. Eran gruesos y anchos, cilindros largos y redondos de acero. Solo un pie podría aterrizar sobre él, pero ella no cometería el mismo error de tratar de aterrizar con ambos pies como lo hizo con el último pilar. Si comenzó con solo un pie, entonces podría saltar a un segundo pilar y patearlo con el otro pie. Era la única opción que tenía. Match dio un paso hacia Asesino. El ciervo de color negro oscuro arrojó un par de dagas hacia ella y saltó al otro lado del puente, el lado más cerca de ella y su amo. Se enganchó en otro pilar, a aproximadamente media docena de metros sobre ella, se colgó 180 grados a su alrededor y lanzó un par de dagas más hacia Ritsuka. Match bloqueó el primer conjunto de dagas con su escudo y luego corrió para desviar las dagas. Maestro, puedo perseguirlo. Solo dale la orden y lo haré, le pidió Match a su senpai. Claro, sonó Ritsuka retomada por su pedido. Vea por ello. No hagas eso. Olga lloró. Match dudó incluso cuando comenzó a dar sus primeros pasos hacia el enemigo. Idiota. No puedes imaginar que tan pronto como te acerques a él simplemente vendrá y nos matará a los dos. Tienes que protegerme a mí y a tu maestro. Los ojos de Match se abrieron de vergüenza al darse cuenta de lo que Assassin había estado haciendo. Había estado tratando de atraerla. Tratando de provocarla para que dejara a su maestro indefenso. Y luego lo mataría. Las imágenes de una habitación llena de cuerpos la asaltaron. Luego, su imaginación retorció sus recuerdos en imágenes de Ritsuka Ji, solo uno de los muchos fracasos, asesinados por su espíritu heroico. Olga Marie, su cuerpo justo al lado de él, con una daga en la garganta. Entendido. Ella gritó. Algunas dagas más volaron desde Assassin. Cada uno estaba dirigido a un objetivo diferente. Match giró su escudo y lo alzó en el aire para que dos extensiones bloquearan las dagas dirigidas a Ritsuka y Olga. Ella esquivó la daga dirigida a su cuerpo. Después de eso, se estableció en un patrón. Assassin saltaría entre pilares, arrojando dagas en múltiples ángulos, tratando de pasar su escudo. Match bloquearía y seguiría moviéndose para que siempre estuviera interpuesta entre el enemigo y sus cargas. Pero Match no pudo bloquearlos a todos. Cuando fue posible, trató de hacerlo para que cualquier daga que no pudiera bloquear con su escudo, golpeara contra su cuerpo blindado, girando su cuerpo para que no golpeara la brecha sobre su estómago. Pero Assassin era mejor que ella y tenía 3 objetivos para elegir. Así que este es el poder de un verdadero espíritu heroico. Match pensó mientras 2 dagas chocaban en el aire, alterando su trayectoria. Olga jadeó en estado de shock cuando Match la pateó casualmente en la parte posterior de la rodilla, haciendo que cayera al suelo incluso cuando Match usó su escudo para bloquear las dagas dirigidas a Ritsuka. Algunas dagas volaron sobre la cabeza del director, donde su cabeza había estado hace un momento, pero una era más baja que las otras. Cortó una delgada herida en la mejilla de Olga. Olga levantó una mano hacia su mejilla. Lo apartó temblorosamente, mirando su sangre cubriéndose los dedos con puro shock. Lo siento. Match gritó. Ella no había podido detener eso.
Esa daga había sido la que Assassin había golpeado en el aire para que pudiera alcanzarla desde un tercer ángulo que no podía detener mientras bloqueaba a los demás. Ja, 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 ja. El criado se echó a reír. Match reprimió su temblor para bloquear más dagas voladoras. Su risa sonaba como insectos moribundos. Olvidé envenenar a ese. Oh, bueno, un pequeño y débil ciervo. Tendré que envenenar al siguiente que lo haga. Ella estaba perdiendo. Match se dio cuenta. No, peor, el asesino estaba jugando con ellos. La clase de sirviente más débil en la guerra del Grial la estaba golpeando. Su victoria sobre el otro siervo fue una casualidad. Este criado la mataría. Pero solo después de que él había matado a su indefensa senpai y al director detrás de ella. A Ritsuka no le gustó el aspecto de esto. Match fue discapacitado al tener que protegerlo a ella y a Olga, y el asesino se aseguró de mantenerse fuera del alcance del escudo de Match. Como Olga había señalado, Match no podía ir a perseguirlo, o de lo contrario él y Olga Animus perecerían asesinados. Lo que los dejó a todos a merced de su enemigo. Y a juzgar por la risa del ciervo, cualquier misericordia que él daría sería porque era entretenida para el psicópata. Ritsuka pensó que no recibirían ninguno. Parecía estar más interesado en su sufrimiento que cualquier otra cosa. Incluso en medio de su preocupación, Ritsuka tuvo que admitir que Match era increíble. Match bloqueó otra descarga de puñales que Ritsuka ni siquiera pudo distinguir de las nubes de humo ahogadas en el fondo del cielo. Las oscuras dagas arrojadizas no eran tan brillantes como hubiera pensado que serían las dagas de metal. En cambio, parecían una forma menos brillante del mismo tipo de material del que estaban hechos los sirvientes enemigos. Ritsuka sacudió la cabeza, preguntándose dónde estaban vagando sus pensamientos. Estaba a punto de ser asesinado. ¿Qué estaba haciendo preguntándose sobre los cuchillos del enemigo? 1. Match se lanzó frente a él, sorprendiéndolo nuevamente por lo rápido que podía moverse la niña mientras acariciaba el escudo más grande que había visto. Los ruidos metálicos que rebotaban en el otro lado del escudo de Match declararon de que se había movido para protegerlo. Abrió la boca para decir gracias, incluso ahora, ser cortés fue un reflejo para el hombre japonés, pero Match salió corriendo para proteger a Olga de algunas dagas más antes de que pudiera decir nada. De alguna manera se sintió castigado por eso. Estaba en medio de una pelea por su vida, no tuvieron tiempo de ser corteses. Tratando de encontrar alguna forma de ayudarlos a todos a sobrevivir, miró hacia el cielo, tratando de encontrar al ciervo sombrío. Le tomó otro par de puñales arrojados antes de que pudiera incluso dar marcha atrás a los puñales al asesino que colgaba entre las columnas. El sirviente cubierto de negro daba miedo, solo colgaba allí, un brazo alrededor del pilar del que colgaba y el otro sacaba dagas de algún lugar de su capa. Parecía una atracción aterradora de una casa embrujada, que cobró vida y ahora estaba tratando de matarlo. Ritsuka se preguntó qué podrían hacer. No tenía nada que pudiera arrojarle al tipo para intentar derribarlo desde allí. Match no tuvo un momento inmóvil para ir tras él mientras el sirviente asesino mantenía un flujo constante de dagas caídas. Los ojos de Ritsuka se abrieron. Asesino acaba de saltar de una de las columnas del puente a otra. Ni siquiera podía ver la figura moverse, pero la figura enmascarada y cubierta acababa de abandonar el pilar. Tal vez se había caído para que Match pudiera. No. Ritsuka lo encontró unos segundos después. Acababa de mudarse a un nuevo pilar para poder lanzar desde un nuevo ángulo. Era difícil verlo, ya que los únicos movimientos que estaba haciendo en su posición eran sus brazos lanzando dagas. El resto de él estaba inmóvil, sin moverse. Los ojos de Ritsuka se abrieron cuando se dio cuenta de algo. Match no tuvo un momento quieto. Estaba corriendo por todo el lugar, pero el asesino apenas estaba haciendo ningún movimiento. En una competencia de resistencia, Match iba a perder. ¿Qué podrían hacer ellos? ¿Qué podrían hacer? Director. Ritsuka se volvió hacia el único que sabía lo que estaba pasando. Tenemos que sacar al asesino de allí. Si no lo hacemos, simplemente cansará a Match. Bueno, ¿qué quieres que hagamos entonces? Ella gritó de vuelta. Es un ciervo. Incluso en su punto más débil, seguirá siendo al menos 10 veces más fuerte, más rápido y más duradero que tú o yo. 1. Ritsuka fue llevada de vuelta.
¿Qué podrían hacer ellos? Si el director no tenía una idea, entonces... Bueno, podemos cansarlo de alguna manera. Si Match se cansa antes que él, moriremos, pero si lo hacemos correr o salir de esas columnas, entonces quizás Match pueda luchar contra él. Ritsuka propuso. Olga parecía indignada antes de detenerse. Espera, si es un asesino, entonces es el siervo más débil. Además, la única habilidad de clase de los asesinos es el ocultamiento de la presencia, no tiene resistencia mágica. Ella sonrió, una sonrisa maliciosamente alegre que Ritsuka no se sorprendería de encontrar en un tiburón. Lo que significa que es vulnerable a la magia. Olga levantó ambas manos en el aire, una con forma de pistola de dedo, la otra sosteniéndola desde abajo. Por un breve momento, Ritsuka se preguntó qué se suponía que debía hacer antes de notar que una bola negra rojiza se estaba formando y creciendo en la punta de los dedos. Oh sí, la magia era una cosa ahora. Seguía olvidando eso. Olga disparó la bola mágica al asesino y los ojos de Ritsuka la siguieron ansiosamente mientras volaba por el aire. La pelota cayó sobre el pilar de acero, haciendo un agujero en la estructura de acero en lugar del sirviente colgante. El asesino había saltado por el aire, esquivando fácilmente el proyectil mágico. La asesina incluso lanzó algunas dagas más mientras estaba en el aire, haciendo que Match tuviera que interponer su escudo entre Olga y la asesina. Ritsuka chasqueó la lengua. Eso no funcionaría. Su enemigo simplemente esquivaría cada hechizo que pudieran lanzarle. No es lo suficientemente bueno. Olga suspiró, tal vez ante la solución bastante obvia del enemigo de simplemente esquivar cualquier truco que pudieran lanzarle. Ritsuka se preguntó qué podrían hacer. No podían dejar que esto continuara, de lo contrario, Match se desgastaría. Pero no quería quedarse aquí mientras Olga usaba su magia, o magia, supuso que el reclutador le había dicho que llamaban magia entre la comunidad mágica, para derribar a Assassin al nivel de Match. ¿Había algo que pudiera hacer para ayudar a Match o Olga Marie? No se le ocurría nada. Habían pasado años desde la última vez que tuvo su lección de karate de la infancia y el asesino no parecía que iba a acercarse lo suficiente como para usar lo poco que aún recordaba. ¿Qué más podía hacer? Reflexionó mientras Match corría protegiéndolos de las dagas que caían y Olga intentaba golpear a la sierva con sus hechizos. No conocía ninguna magia y no tenía ninguna herramienta o arma que pudiera usar, no es que supiera cómo usar una si la tuviera. Sí, le habían dicho que tenía potencial, razón por la cual estaban tan firmes en reclutarlo, pero ni siquiera tenía un hechizo que pudiera lanzar. No quería hacer nada mientras Match lo protegía del enemigo. ¿Qué hacer? El Assassin Servante estaba en el mejor ambiente que podía tener, capaz de arrojar o incluso lanzar dagas desde los pilares, mientras podía usar fácilmente las columnas del puente para esconderse o protegerse de Olga Marie. Era como si hubiera elegido el terreno de antemano para darse la máxima ventaja. Ritsuka hizo una pausa. El entorno actual ayudó al asesino. Si pelearan aquí, entonces probablemente ganaría. En ese caso, deberían abandonar el puente y luchar contra Assassin en otro lugar. Ritsuka no se detuvo para compartir sus pensamientos. Match, director. El grito. Llevemos esto a otro lado. Si peleamos aquí, entonces él simplemente colgará sobre nosotros hasta que caigamos del cansancio. Eso es obvio, imbécil. Olga gruñó. Esto es obviamente una trampa. En lo que debes enfocarte es en cómo podemos vencerlo sin morir. Ritsuka parpadeó. Me imaginé que si nos retiramos lentamente del puente con Match cubriéndonos, entonces podríamos abandonar el puente y Assassin tendría que bajar para luchar contra nosotros. Entendido, maestro, resopló Match. Evidentemente ya estaba empezando a cansarse. Listo para cubrir nuestro retiro. Entonces vámonos, dijo Ritsuka mientras retrocedía un paso hacia la carretera por la que habían llegado al puente. Olga miró al siervo asesino sobre ellos antes de retirarse a regañadientes con él. Match siguió a los dos, usando su audición para decirle cuándo y dónde los otros dos estaban dando pasos, todo el tiempo bloqueando y esquivando las dagas del asesino. Entonces ocurrió el desastre. ¡Ah!
Match lloró cuando una daga penetró su defensa. Una de las dagas que había bloqueado para que no atravesara la cabeza de Ritsuka rebotó en su escudo elevado y voló hacia su muslo, cortando casi en paralelo al hueso. Match tropezó y se enganchó en su escudo, que rápidamente plantó en el suelo. Mezcla. Olga y Ritsuka gritaron. 2. Match apretó los dientes y dejó escapar un grito mientras levantaba obstinadamente su escudo para bloquear una ráfaga de dagas que apuntaban a sus puntos débiles y un par apuntaba a los dos detrás de ella. Match no podía dejar que esos dos murieran. Ella no pudo. Y si eso significaba pelear con una daga clavada en su muslo y ella habría contado con su resistencia para seguir luchando contra el dolor, que así sea. ¿Estás bien, Match? Ritsuka preguntó, la preocupación en su voz tocando su corazón. ¿Era así como los humanos normales se sentían unos con otros? Ritsuka miró con los ojos muy abiertos la daga negra que sobresalía de la pierna de Match. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber sido golpeado Match? Ella era superhumana, una sierva. Ella se movió más rápido de lo que él podía ver, era tan fuerte como un superhéroe. Era increíble y amigable, aunque un poco incómoda a primera vista. ¿Estaba ella bien? La daga tuvo que doler. ¿Esto iba a matarla? El pánico y el miedo recorrieron sus pensamientos. ¿Estás bien, Match? Preguntó, apenas entendiendo que había dicho las palabras mientras sus emociones rodaban tempestuosamente. Todavía puedo pelear, pero no seré tan móvil. Por favor considere eso mientras da sus órdenes, senpai, respondió Match, incapaz de evitar que una nota de dolor se filtrara de su respuesta. ¿Pedidos? ¿De qué estaba hablando ella? Ella era la que tenía la experiencia aquí. Ella era la que realmente podía pelear. Ella dependía de él. Las palabras de Match de antes de que se encontraran con Olga sonaron en su cabeza. Un criado depende de su amo. Si ese era realmente el caso, tenía que ayudarla. Ella dependía de él. Pero, ¿cómo? El siervo enemigo interrumpió sus pensamientos rápidos pero circulares, en un profundo estruendo, plagado de desaprobación y desilusión. Esto es una pérdida de tiempo. Podría haber manejado esto por mi cuenta. ¿Qué significa eso? Ritsuka pensó, sin darse cuenta de que acababa de decir sus pensamientos. ¿De qué estaba hablando? Por su cuenta, pero no había nadie más alrededor. Román de repente salió de los comunicadores, sin activar la pantalla. Ritsuka, se han puesto al día. Hay uno más, esa es su fuerza principal. Anunció desde el centro de mando de Chaldea. Ritsuka se dio la vuelta, mirando hacia la carretera que conduce al puente. Efectivamente, Román tenía razón. Había otro siervo enemigo, arrastrando nubes de niebla negra de su cuerpo gigante. Sobre su espalda yacían media docena de armas diferentes y en sus manos estaba lo que parecía ser una naginata, si la forma que atrapó a través de la nube oscura era correcta. 4. Pero lo más importante, él estaba de pie en su camino de retirada. De ninguna manera, Olga jadeó. Ya estamos perdiendo a uno, y ahora hay uno más en camino. Match miró a la nueva llegada. Ah, el criado sobre sus cabezas susurró insidiosamente. Terminemos esto, Lancer. No sé qué clase de espíritu heroico es ese, pero tendré su cabeza. El otro siervo, Lancer, si Ritsuka recordaba cómo el asesino se dirigió a él, comenzó a reír, una risa demente de uno que se volvió loco. Parecía hacer que su lengua se curvara como si hubiera probado un horrible lodo de fuego. Jajaja. Lo que lo hizo peor fue que el que estaba sobre sus cabezas pronto se unió, riendo como un dúo asesino de locos que se alegraron de que el mundo estuviera a punto de terminar. La boca de Olga Marie se abrió cuando sus respiraciones apresuradas entraron en pánico y Match tembló de miedo. Fue oficial, todo esto fue un sueño. Nada más que una pesadilla lúcida podría sentirse así. La certeza asesina de la muerte que se cernía sobre sus cabezas, el sabor de algo desagradable, la risa como un par de pájaros dementes, y el olor y las luces de una ciudad en llamas, todo solo podía provenir de las profundidades de la peor pesadilla de su vida. Director, Match, aguanta. Román trató de engatusar a las dos mujeres del grupo. Tienes que seguir moviéndote. Fou también intervino, saltando a las piernas de Match desde el suelo, tratando de sacudir a Match de su miedo. Fou.
Ninguno de sus estímulos funcionó. La risa de los dos espectros envueltos en una niebla negra resonó en todo el grupo, manteniendo a Match y a Olga Mari paralizados por el miedo. Román pareció darse cuenta de esto cuando maldijo antes de continuar. Dejaron que el miedo los afectara. Dales algunas órdenes, Ritsuka. Ritsuka saltó. No sabía que Román podía hablar así. Parecía un tipo tan amable y relajado. ¿Quién sabía que podía hablar con la voz de mando? Eres el único tranquilo ahora. Román explicó. Ritsuka no sabía sobre eso. No estaba paralizado por el miedo como los otros dos, pero se dio cuenta de que se debía a que había tenido suficiente miedo en las últimas horas y que pasó por un miedo paralizante directamente a un estado de sensación de pesadilla y estaba con la esperanza de despertar pronto. Pero supuso que al menos debería ser algo en este sueño. Sería un sueño lamentable si solo se quedara aquí y no hiciera nada mientras los enemigos se reían de él. ¿Pelear o correr? Miró a un lado para mirar a sus compañeros. Olga todavía estaba en medio de un ataque de pánico y Match estaba dejando caer su escudo y todavía tenía la daga en la pierna. Ritsuka dejó que sus ojos se detuvieran en la daga negra sin una guardia cruzada y luego miró a Match directamente a los ojos. Match, dijo con calma. Se sentía un poco entumecido en realidad. No tenemos más remedio que luchar. Match parpadeó una vez y luego dos veces. Ella enderezó la espalda y puso su escudo firmemente en el suelo. La determinación reflejada en su nueva postura brilló como un contraste con su actitud ya derrotada de hace unos momentos. Entendido, no hay otra opción. Match repitió. Decir A. Por encima de ella, el ciervo asesino volvió a reírse antes de proclamar su juicio. Inútil. Pelea, luego mueres. Corre, y aún mueres. Su declaración dio en el blanco en la expectativa de Ritsuka para los próximos minutos. Genial, ahora su subconsciente también pensó que no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, no estaba en desacuerdo con eso. La desaparición de lo inútil, tan miserable. Continuó burlándose antes de estallar en carcajadas de nuevo. Ahora, Lancer habló, un bajo agradable en comparación con su compañero, a pesar de que todavía tenía el sonido de lo trastornado. Adelante y lucha, se burló. La gente miserable es muy entretenida. Ahora Olga salió de su inmovilidad inducida por el miedo. F-Fight. Exclamó incrédula mientras señalaba a Lancer. ¿Hablas en serio? No tenemos ninguna posibilidad contra algo así, ¿verdad? Match y Ritsuka guardaron silencio por unos momentos. Realmente no tenían ninguna posibilidad contra ninguno de ellos. ¿Pero qué otra opción tenían? Aún así, debemos luchar, dijo Match en un tono moderado que se endureció en determinación mientras continuaba hablando. Encontraré una manera de salir de esto con vida. Los dos sirvientes enemigos se rieron de eso. Decir A. Se burló el ciervo asesino. Te acabas de suicidar, niña. 9. Match casi pareció vacilar ante la burla. O eso o una ráfaga de humo se había desplazado entre Ritsuka y Match. Pensé que eras solo una chica, pero parece que tienes algo de pelea contigo. La voz de un hombre de repente sonó desde el aire a su alrededor. Ritsuka miró a su alrededor, temiendo que un tercer oponente hubiera aparecido para atacarlos, pero no vio a nadie. Entonces no puedo dejarte así. Entonces apareció una bola de fuego desde atrás de Lancer y brilló hacia adelante. Lancer apenas logró esquivar a un lado, su risa desapareció incluso cuando la bola de fuego pasó junto a Ritsuka y sus compañeros. Al rastrear el origen de la bola de fuego, la mandíbula de Ritsuka cayó cuando un hombre de cabello azul con un bastón apareció de la nada, vestido con un atuendo azul y blanco de aspecto extraño que parecía que estaba hecho con el pelaje más fino para la capucha y algunas telas extrañas. El hombre era como nadie que Ritsuka hubiera visto antes. No solo era un extranjero alto, sino que Ritsuka nunca antes había imaginado a un chico con un vestido y una camisa transparente. 8. Sin embargo, el tipo fue desgarrado. Debe ser un culturista. Pero también fue el primer humano que los tres conocieron en esta pesadilla ciudad de fuego y muertos. Un grito gutural vino desde arriba del trío. Ritsuka comenzó sorprendida por olvidarse del sirviente asesino y levantó la vista para ver al enemigo silbar hacia la nueva llegada. ¿Quién eres tú?
El enemigo, todavía vestido con su oscura niebla, se había quitado la capa que ayudaba a cubrir su forma. La capa que ardía alegremente, incluso cuando salía volando del puente hacia el río de abajo. Impresionante, susurró Olga Marie. Para lanzar múltiples bolas de fuego de modo que Assassin tuviera que ser golpeado. Y a tal velocidad y sin una ría para arrancar. Tiene que ser un caster Servant. Ritsuka la miró a un lado. Se había perdido algo mientras veía pasar la bola de fuego volando. ¿Qué quieres decir?, dijo el recién llegado, apoyándose un poco en su bastón, moviendo un dedo hacia el sirviente que colgaba, pareciendo burlarse del asqueroso de todas las cosas. No puedes decirlo. No me digas que el barro también se metió en tus ojos. Si esperaba una respuesta, no vino del asesino. Te maldigo, caster, respondió el que Lancer respondió con bilis en sus palabras, sonando como si pudiera, él llevaría a cabo la maldición en ese mismo momento. ¿Por qué estás del lado de un vagabundo? ¿Eh? El caster de cabello azul replicó, como si estuviera respondiendo a una pregunta estúpida. Porque es mejor que ponerse del lado de ustedes. Se apartó de su bastón, parpadearon los dedos y aparecieron luces brillantes antes de desaparecer en una fracción de segundo. Más bolas de fuego corrieron hacia los dos sirvientes envueltos en una neblina oscura, obligándolos a esquivar. Pero el nuevo caster no se detuvo allí. Sus dedos continuaron volando, extendiendo símbolos hechos de luz como si no desafiara la ley natural para que la gente pintara con los dedos en el aire. Y oye, no me importan los mocosos con algo de potencial, continuó antes de guiñarle un ojo a Match con una gran sonrisa pícara. Jovencita, prepárate para una buena pelea. Ritsuka sabía que había dudas en su rostro. Tan bueno como fue esta nueva llegada, Assassin solo había estado a punto de dominarlos. ¿Podrían realmente ganar, incluso con ayuda? Algunas de esas dudas deben haber aparecido en la cara de Mash, así como el chico azul ofreció algo de aliento. No te preocupes, eres bueno. Puedes cambiar esto si solo puedes prestar atención. Mash miró la daga que todavía tenía en la pierna antes de mirar hacia Ritsuka y Olga. Ella visiblemente cuadró los hombros y dio su mejor respuesta. R derecha, haré lo mejor que pueda. Caster le dedicó otra sonrisa antes de que su rostro se volviera serio y se volviera hacia Ritsuka. Oye chico, ¿eres su maestro? Ritsuka asintió vacilante. Entonces te dejaré las órdenes iniciales. Soy un sirviente de la clase Caster. Realmente no les gusto en este momento. No como si el enemigo de mi enemigo fuera mi amigo, pero por ahora, puedes confiar en mí. En honor a la valiente dama allí, haré un contrato temporal contigo y lucharé como tu sierva. Ritsuka asintió nuevamente. No tenía idea de lo que estaba pasando en este momento. El enemigo de mi enemigo no es mi amigo. Siervo temporal. ¿Quién era este tipo de todos modos? ¿Y por qué seguía vivo cuando todos los demás estaban muertos o un servante extraño y cubierto de niebla? Pero calculó que todos estaban esperando que él les dijera que comenzaran. Y ahora que tenían un nuevo aliado, uno aparentemente lo suficientemente bueno como para poner a ambos enemigos en la retaguardia, probablemente deberían comenzar. Tal vez al centrarse en Lancer ya que él estaba entre ellos y Caster. Mash, Caster. Llamó, fingiendo tener más confianza de lo que realmente era. Tomó otro respiro antes de comenzar la lucha de nuevo, ahora que los sirvientes Lancer y Assassin habían terminado de esquivar la última de las bolas de fuego. Aplasta a Lancer, y luego al asesino. Puede que no haya sido justo juntar 2 contra 1, pero empezaron primero. Independientemente de lo injusto que pareciera ser, Caster sonrió ampliamente como si estuviera disfrutando y dejó que los símbolos brillantes explotaran hacia adelante. Entendido. Match comenzó a correr hacia adelante, ignorando la daga en su pierna. Ritsuka agarró a Olga por el antebrazo y la empujó hacia adelante para quedarse cerca de Mash. Vamos, le dijo a su jefe. Tenemos que quedarnos cerca de Macho Caster, de lo contrario ese asesino nos matará. Independientemente de su acción deshonrosa de decirle a su nuevo amigo y un completo desconocido que se uniera a un tipo como un par de matones, no quería morir. Match ignoró el dolor de sacudir la daga con cada paso que daba. Necesitaba dejarlo adentro hasta que tuviera tiempo para recibir tratamiento de primeros auxilios. En este momento, la daga evitó que su sangre fluyera a través de la herida. Todavía duele.
Pero en ningún lado era tan malo como cuando había sido apuñalada o cortada en las batallas estimuladas por la práctica. Ahora que lo pensaba, tal vez fue su parámetro de resistencia. El ruido sordo de las botas golpeando el suelo detrás de ella le dijo a Match que Ritsuka y Olga estaban justo detrás de ella, incluso mientras corría hacia adelante para atacar a Lancer. Lancer maldijo cuando notó que la emboscada había sido revertida. Ahora estaba entre dos enemigos y Match estaba atrapado entre él y Assassin. Pero no se detuvo. Todo lo que tenía que hacer era formar equipo con Assassin y abrumar a Match y luego podrían derrotar a Caster. Todo se redujo a quién podría vencer primero al oponente en el medio. Y todos lo sabían. Caster lanzó más bolas de fuego hacia Assassin, que estaba lanzando sus dagas a todos menos a Lancer. Pero ahora que Assassin tuvo que esquivar los ataques, no estaba manteniendo la velocidad abrumadora de fuego que había estado manteniendo antes, reflexionó Match mientras casi distraídamente bloqueaba las dagas dirigidas a su maestro y Olga, sosteniendo su escudo sobre sus cabezas. 6 metros a Lancer. Match se preparó mentalmente para embestir a Lancer con su escudo. Significaría que tendría que dejar a Olga y Ritsuka abiertas para asesino, pero no podía dejar que se acercaran a la lanza de Lancer. «Prepárate», murmuró en voz baja a Ritsuka y Olga. «Tendré que golpear a Lancer, así que por favor esquiva a Assassin mientras lo hago». «¿Qué?», chilló en voz alta a Olga. «Dodge a 4 metros de Lancer. Ahora», gritó mientras retiraba su escudo de arriba y lo sostenía frente a ella. Ella pateó el suelo con todas sus fuerzas, corriendo hacia Lancer tan rápido como pudo. Lancer no estaba sorprendido por su cargo y corrió hacia ella. Levantó su lanza sobre su cabeza, obviamente con la intención de apuñalar hacia abajo una vez que pudiera superar su escudo. Match sintió una oleada de miedo cuando la distancia entre los dos cayó rápidamente. Pero la adrenalina estaba subiendo y sintió una sonrisa tentar sus labios ante la pura emoción de estar vivo. 1 metro. Ya. Match dejó que un grito de batalla saliera de su garganta. NGGH. Lancer rugió en respuesta. Ansus. Caster gritó. Van. Match esquivó a la derecha detrás de su escudo, mientras que la lanza de Lancer descendió hacia donde había estado su hombro izquierdo. Menos de medio segundo después, el mundo pareció temblar cuando el torso de Lancer se estrelló contra el escudo y Match descubrió que su fuerza era inferior. Match se disparó hacia atrás, golpeando a Ritsuka y Olga y enviando a los tres al suelo, afortunadamente todavía con el escudo en la mano. Pero la colisión también había detenido a Lancer, reduciendo toda su velocidad a la nada. Lo que resultó peligroso como la bola de fuego más grande de Caster, una esfera de nada más que fuego de 2,5 metros de ancho y 2,5 metros de alto explotó donde habían chocado, tragándose a Lancer en el fuego. Cuando el fuego se evaporó, a Lancer no le quedó niebla negra a su alrededor y en su lugar se alzaron brisnas de humo. Su piel, una vez del color del negro puro, ahora tenía marcas de quemaduras marrones por todas partes. Match no podía ver su espalda, pero imaginó que se veía mucho peor donde había golpeado la bola de fuego. Pareció gemir antes de decir sus últimas palabras, cuando su forma golpeada comenzó a desaparecer en el aire. «Maldito seas, Caster». Match rodó a las dos personas debajo de ella, luchando por ponerse de pie antes de que Assassin pudiera capitalizar su debilidad. Solo para que el personal de Caster golpee el suelo a pocos metros de distancia y para que las dagas entrantes cambien su rumbo en el aire para aterrizar dentro de la runa que ahora brilla en el puente. «Buen trabajo, señorita», sonrió el Caster junto a la runa que había dibujado con el trasero de su bastón. «No podría haberlo atrapado en eso sin ti». Match se sacudió ante el cumplido por el error que había cometido. Ella había estado planeando golpear a Lancer y tirarlo hacia atrás y lejos de su maestro. No había considerado que Lancer fuera mucho más fuerte que ella era la que debía ser derribada. «Muchas gracias, guárdalo para más tarde», interrumpió el espíritu heroico cuando su bastón giró para interceptar una daga que lo habría golpeado a pesar de ser atraído por su runa. «Todavía tenemos que cuidar a ese chimpancé gigante». «Oh, claro», respondió Match con un ligero sonrojo de vergüenza. «Tan embarazoso». Para distraerse de un enemigo por el cumplido de un aliado. Match se volvió para mirar a Assassin, que aún estaba colgado a la sombra de los pilares de arriba.
Su mano libre sostenía varias dagas que ahora eran visibles ahora que no tenía una capa. Señor Caster, se preguntó Match mientras se acercaba a Caster. ¿Cómo propones que saquemos a Assassin de allí? Probablemente debería haberle preguntado a su maestro, pero él probablemente tenía tanta idea como ella. Además, ninguno de los dos sabía nada sobre Caster y las habilidades que tenía aparte de su habilidad con las runas del norte de Europa. Quizás tenía algún fantasma noble que podría ayudarlo. Si no lo hacía, entonces ella volvería a su primera idea de patear los pilares para acercarse a Assassin. Con Caster aquí, ella podía contar con él para defender a los demás. Sáltate el señor, ordenó Caster con una sonrisa. Pero sí, en realidad lo hago. El sirviente levantó su bastón de la runa se desvaneció antes de desaparecer. Giró su bastón varias veces antes de hacerlo florecer en el suelo. Apareció una runa gigantesca, que se extendía por el suelo desde su bastón hasta los pilares a lo largo del lado del puente. Match se estabilizó esperando que sucediera algo. No pasó nada. Match parpadeó cuando observó que la runa todavía estaba encendida. Caster no tenía un plan. Asesino gruñó. Match volvió a mirar a Assassin. Ahora estaba usando ambas manos para sostener el pilar. Los ojos de Match se iluminaron al darse cuenta de lo que Caster había hecho. Estaba aumentando la gravedad para tirar al asesino al suelo, donde no podía usar los pilares para mantenerse por encima de su cabeza y fuera de su alcance. 2. Match preparó su escudo y esperó. Cuando Assassin cae, sería su turno de derrotar a Assassin una vez que él cayera a su alcance. Caster no podría ganar en combate cuerpo a cuerpo, debido a que carece de un arma que no sea un bastón. ¿Y un bastón utilizado por Caster contra una daga empuñada por Assassin? No contestar. Pero el alcance de la daga era donde podía luchar. Ella podría ganar. Caster le había dado una oportunidad. Y los asesinos eran la clase más débil. Él no podría lanzar lo suficientemente fuerte como para que pudiera escapar del campo de gravedad. Caster podría proporcionarle apoyo a distancia y ella presionaría al asesino en combate cuerpo a cuerpo. 1. Podemos ganar esto. Match pensó mientras sentía que la presión mágica de la runa aumentaba de nuevo. Assassin respondió envolviendo ambas piernas alrededor del pilar que estaba abrazando para mantenerse en pie. Solo baja aquí y muere ya. Olga gruñó mientras disparaba su bola negra contra Assassin. Asesino solo maldijo y lo soltó cuando comenzó su rápida caída al suelo. Lo bueno es que la runa pronto tiró la magia de Olga al suelo. ¿Qué? Acabas de usar Ewas para Pool. Olga gritó. ¿Por qué no intensificaste la gravedad? Jeje. Caster se rió entre dientes. Tendré que recordar eso. Pero Match ya estaba saltando hacia adelante. Asesino estaba en el suelo. Ella tuvo que luchar contra él antes de que él intentara escapar de la runa. Match sintió que el tirón hacia el suelo era demasiado fuerte. Su salto solo la atrapó unos 2 metros antes de que tuviera que recuperarse de tropezar en el suelo. Y Assassin ya había aterrizado y estaba usando su agilidad para lanzarse hacia ella, con las dagas en su mano desenvuelta. Match apretó los dientes y cargó hacia adelante, sintiendo que el aumento de peso no la estaba afectando tanto ahora que la adrenalina por luchar contra Assassin estaba comenzando a bombear. Assassin comenzó la nueva ronda de su lucha lanzando una daga hacia su ojo. Match giró su escudo para bloquear mientras inclinaba su cabeza para mirar desde donde solía estar el más alto que hablaba de su escudo. No podía dejar que Assassin usara su propio escudo para cegarla de nuevo. Assassin se lanzó a la izquierda, arrojando otra daga que bloqueó fácilmente con su escudo mientras se giraba para encontrar su nueva dirección. ¡Ja! Match gritó mientras empujaba su escudo para tratar de golpear a Assassin. Assassin fácilmente esquivó y giró para rodear su escudo. Match invirtió su giro hacia donde Assassin intentaba meterse dentro del alcance de su escudo. Asesino sacó su brazo derecho fuertemente envuelto para interceptar su escudo. Match gruñó cuando su escudo fue atrapado y sostenido en la mano de Assassin. Con solo su mano, el sirviente había detenido su escudo.
Esto es malo, pensó Match mientras Assassin lanzaba su mano izquierda con la daga hacia su cabeza. No tenía muchas opciones, así que tomó la primera que le vino a la mente. NNH Match gruñó mientras llevaba la daga al braquio de su brazo derecho, mientras liberaba intuitivamente un estallido de Oz, la energía mágica internalizada de su cuerpo, para aumentar su durabilidad allí. La daga solo entró aproximadamente 1 centímetro antes de detenerse cuando golpeó el húmero. Y Match tenía una mano libre. Ella golpeó a Assassin en la cabeza. No era muy fuerte ya que solo tenía los músculos en ese brazo cortado, pero fue suficiente para asombrar a Assassin y obligarlo a soltar su escudo. Match aprovechó la ventaja momentánea para retroceder de inmediato, usar su brazo derecho herido para agarrar el escudo y balancear su largo borde inferior contra Assassin. Asesino se inclinó hacia atrás, agachándose bajo el escudo y saltó, con otra daga ya en la mano. Match saltó hacia atrás, levantando un pie para patear a Assassin si lo seguía. Assassin se lanzó hacia el lado izquierdo, justo cuando su escudo regresó a donde había estado parado. Match continuó su swing, esperando finalmente dar un buen golpe contra el ciervo del asesinato. El brazo izquierdo de Assassin se lanzó hacia su muslo, el interior del muslo. Su mente notó distraídamente la parte donde estaban las venas y arterias. Si golpeaba, perdería sangre rápidamente hasta que muriera. Match dio una patada con su pie pateado, por poco perdió el brazo de Assassin pero ella golpeó su torso. Asesino salió volando unos metros hacia atrás mientras rodaba por el suelo antes de agacharse. Match estableció su postura, orientada hacia Asesino, y notó que el brillo de la magia de Caster comenzaba a desvanecerse. Asesino, ya no agobiado por el tirón de la runa de Caster que se lanzó a un lado, tratando de mantener a Match entre él y Caster. Match se lanzó hacia adelante, ansioso por detenerlo antes de que pudiera regresar entre las columnas. Una vez más, ella y Assassin se enfrentaron, su daga rebotando en su escudo, mientras ella vigilaba su brazo para evitar que lo repitiera agarrándolo nuevamente. Asesino, al darse cuenta de que no habría una repetición de los últimos segundos, retrocedió hacia los pilares. Match la persiguió, el escudo en ángulo frente a ella. Lo mantuvieron así durante unos segundos hasta que Match tropezó cuando la mano de Caster aterrizó repentinamente sobre su hombro y él se lanzó al aire por encima de su escudo. «Y te quedarás quieto», gritó con su bastón extendido hacia Asesino. Asesino, no es un tonto fácil, se alejó del personal de Caster y se alejó rápidamente alrededor de Match, su agilidad superior fácilmente alejando su esfuerzo para interceptarlo. «Senpai». Match gritó con renovado temor de que Assassin los matara a él y a Olga. Los dos retrocedieron cuando Assassin floreció sus dagas, con el brazo hacia atrás para arrojarlas. Y luego se congeló aún cuando pisó una runa que se activó de inmediato en un estallido de luz azul. ¿Alguna vez dije que te detendría aquí?, Caster preguntó retóricamente mientras se inclinaba arrogantemente sobre su bastón. Sabía cómo esquivaría a un cobarde como tú, así que preparé runas para atraparte si las pisas. Jovencita, se volvió para dirigirse a Match. ¿Te gustaría el honor? Tú fuiste el que más luchó contra él. Match se volvió hacia su amo, inclinando la cabeza en cuestión. Maestro. Ritsuka la miró a ella y Assassin antes de tragar y dijo: por favor, deshágase de él, Match. Match asintió y caminó hacia el sirviente inmovilizado. Te maldigo. El asesino siseó mientras ella se acercaba. Te maldigo, con el santo grial, ante mis ojos. ¿Y tú, Caster, crees que puedes soportarlo con la ayuda de estos errantes? Sí, en realidad sí, respondió Caster honestamente. Simplemente son mejores que tú. Si Lancer no hubiera interceptado, habría esperado que los tres te hubieran derrotado fácilmente. Ja. Asesino ladró una carcajada. Estaba ganando por mi cuenta. Ya casi los mato una docena de veces. Sí, lo estabas. Caster estuvo de acuerdo. Pero la joven estaba desarmando tu estilo de pelea y estaban tratando de escapar de tu emboscada. Solo eres bueno para una pelea y luego cualquier sobreviviente podría desarmar tu estilo de pelea. Simplemente no tenías la habilidad suficiente para matarlos rápidamente suficiente y la joven dama podría durar más que incluso en su peor día. Agregue a eso que tenía su maestro trabajando con ella y un fuerte mago con ellos, te habrían derrotado sin sudar en tu próxima pelea. Perdiste. Cuando lo pensó, Match tuvo que estar de acuerdo con Caster.
Assassin mantuvo una distancia constante de 7 metros de ella en todo momento. También solo empleó golpes mortales que cansarían al oponente. También disfrutaba apuntar a las extremidades, apuntando a puntos que matarían si se dejaran desatendidos, como las venas y las arterias. Y él nunca cambió su estrategia, incluso cuando entraron en combate cuerpo a cuerpo. Assassin no conocía otra forma de pelear y parecía aborrecer las tácticas cambiantes. No es que ella estuviera mucho mejor. Solo sabía cómo luchar por los conjuntos de movimientos heredados que el espíritu heroico que había contraído con ella la había abandonado. Pero ella sabía que él o ella conocían al menos media docena de estilos diferentes de cómo usar el escudo. Match se estaba acercando a Assassin. Ahora que ella estaba más cerca, podía ver que él estaba temblando y tensando sus músculos, pero no podía mover su cuerpo ni un centímetro. Como asesino, no tenía la habilidad de resistencia mágica. Una vez que fue etiquetado por un misterio, estaba casi indefenso contra él, incluso si no había sido creado por un lanzador. Ahora con su escudo al alcance de la cabeza de Assassin, Match apretó más su escudo. Ella miró al enemigo que no se movía frente a ella. Todavía parecía peligroso, con su brillante cuerpo negro debajo de su nube de humo negro que se elevaba de su cuerpo, pero así, no era tan peligroso. Match bajó la mirada hacia la daga que aún tenía en el muslo y el agujero en el brazo, desde donde se había caído la daga durante su lucha rápida y furiosa. A juzgar por la pequeña mancha de sangre en su brazo, su herida estaba sangrando a un ritmo ridículamente pequeño, ni siquiera un cuarto de lo que hubiera tenido por tal herida. Tal vez fue solo un efecto de que ella fuera una demi-servant. Estaba pensando demasiado de nuevo. Al igual que en las simulaciones, donde había bajado su puntaje hasta que aprendió a actuar más rápido, Match balanceó su escudo, apuntando a la cabeza de Assassin. Se aplastó como un huevo, sin el desorden asociado. Y Assassin comenzó a desaparecer al igual que Lancer y el otro Servant desaparecieron, el humo y el lodo negro se diluyeron en el aire. Anárctica, Caldea, 2017. Shiro corrió por los corredores desiertos. Acababa de contactarlo a través de su dispositivo de comunicación en la central eléctrica mientras intentaba averiguar más sobre este demonio. Aparentemente, Fuyuki no estaba vacío de sirvientes y acababan de encontrar uno. Para cuando Shiro había llegado a la mitad del centro de comando, porque el motor central estaba tan lejos del centro de comando, Roman lo había llamado diciendo que el ciervo enemigo había sido derrotado, por lo que Shirou no necesitaba apresurarse. Shirou no había podido identificar al sirviente a partir de la descripción que Roman había proporcionado en ese momento. Un sirviente negro, con nubes de humo saliendo de ella, castor, frenético, pero Roman dijo que no había usado ninguna magia como Caster, y nadie jamás confundir Berserker para la hembra. Lancer no tenía armas de largo alcance como esa, ni saber. Archer era un hombre, pero quién sabía qué armas tenía, ya que nadie sabía su verdadero nombre, excepto tal vez Rin, pero ella nunca lo compartió. Quizás asesino, su cabello era lo suficientemente largo como para confundirlo con una niña. O Rider, que era mujer y usaba dagas con cadenas y vestía ropa negra. Pero ninguno de ellos tenía nubes de humo. Ni Medusa ni Sasaki Kojirou tenían la leyenda que les permitiera disfrazarse. Entonces, pensándolo bien, tal vez podría haber sido Rider. A pesar de las inconsistencias, ella era la persona más cercana al ciervo que Roman había descrito. Solo que no pudo haber sido. Rider no tenía un fantasma noble que pudiera hacer eso. Tampoco su piel era negra. No pudo haber sido Rider. Descubrir quién era un ciervo sin ver su arma era inconveniente, concluyó Shirou. Ser un mago normal sin la capacidad de leer casi intuitivamente el historial de armas fue más perjudicial que beneficioso. Tal vez por eso Rin se retorció tanto cuando dijo algo obvio. Solo que había pasado unos segundos cuando Roman había vuelto a llamar. Ahora un segundo ciervo se acercaba a los tres de Caldea. Necesitaban información y ayuda y la necesitaban ahora. No iban a sobrevivir sin algún conocimiento de sus enemigos.
Así que Shiro estaba corriendo por los pasillos, usando su físico entrenado para mantener la carrera hacia los ascensores, para poder bajarse cerca del centro de comando. Shiro giró en una esquina, ni siquiera disminuyó la velocidad cuando movió el peso de su cuerpo hacia la derecha, forzando a su cuerpo a girar sin tener que perder algo de velocidad girando sus pies hacia el nuevo corredor. Los ascensores estaban a la vista ahora, unas pocas docenas de metros por delante de él. Y Shiro tuvo suerte. Alguien estaba allí esperando el ascensor, lo que significaba que no tendría que esperar tanto. Los ojos de Shiro se abrieron cuando una puerta se abrió y la persona, uno de los magos supervivientes, si Shiro recordaba correctamente, se adelantó por la puerta del ascensor. «Espere». Shiro gritó. Ya casi estaba allí. Solo 4 metros más. La mujer giró la cabeza para ver quién la había llamado. Al ver a Shiro, la persona frunció el ceño y golpeó con la mano el panel de control. Eso fue amable de su parte, pero el ceño fruncido fue grosero. No, espera. Las puertas se estaban cerrando, no estaban abiertas. Shiro aceleró otra vez, con las piernas más saltando que corriendo, mientras intentaba cruzar la puerta antes de que se cerrara. Es ahora o nunca. Shiro dio un último salto, girando su cuerpo hacia un lado para presentar un perfil más estrecho y poder pasar mejor por la delgada abertura que quedaba de la puerta del ascensor. Shiro apenas logró pasar, la puerta se cerró justo detrás de él. Respirando con dificultad en el suelo, Shiro trató de recuperar el aliento de su carrera seguido de su carrera y sus acrobacias de último segundo. Bueno, mira quién decidió entrar donde no era querido. La voz del mago arrastró las palabras, con una sonrisa burlona casi audible en su tono. El asesino.